¿Por qué en Estados Unidos se construye con madera y en Latinoamérica no? Si mañana te regalaran dos casas, una en Estados Unidos y otra en Latinoamérica, hay algo que probablemente notarías de inmediato. En una, a veces se escucha todo. Pasos en el segundo piso, puertas, voces, vibraciones, incluso el sonido desplazándose por dentro más de lo normal. La otra se sentiría pesada, maciza, firme, como si estuviera hecha para resistir el paso del tiempo. Y casi cualquiera pensaría lo mismo. La pesada da más confianza. La pesada se siente más segura. La pesada se siente más casa. Pero aquí viene lo interesante. Esa primera impresión puede engañarte. Porque detrás de esa sensación hay una de las diferencias más fascinantes entre cómo se construye vivienda en Estados Unidos y cómo construimos en gran parte de Latinoamérica. ¿Por qué un país tan desarrollado eligió durante décadas un sistema que desde Latinoamérica mucha gente ve como más frágil, más ruidoso o menos sólido? Y esa es exactamente la pregunta de este video. Porque la respuesta no es que en Estados Unidos construyan mal. La respuesta es mucho más interesante. Construyen de esa manera porque ese sistema resolvió mejor sus problemas. Problemas de tiempo, clima, costo, mano de obra, recursos, ingeniería, financiamiento y producción masiva. Mientras tanto, en Latinoamérica resolvimos otra clase de problemas y por eso terminamos construyendo de otra forma. En este video vamos a ver por qué Estados Unidos adoptó la vivienda de madera, por qué en Latinoamérica eso no se volvió dominante, qué tiene que ver la ductilidad, qué tiene que ver el aislamiento térmico y acústico, en qué climas funciona mejor la madera y en cuáles la mampostería puede tener ventaja. ¿Qué pasa con las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y pluviales? ¿Qué sistema es más fácil de construir? ¿Cuál es más fácil de modificar? Y al final, vamos a tocar un tema del que casi nadie habla, pero que pesa muchísimo: el crédito hipotecario, la evaluación y por qué eso también influye en lo que un país termina construyendo. Porque las casas no se construyen solo con materiales, se construyen con contexto. Vamos a empezar por lo más importante. Estados Unidos y Latinoamérica no llegaron a sus sistemas de vivienda por accidente. Cada región fue resolviendo problemas distintos. En Estados Unidos hubo una combinación histórica muy poderosa: mucha disponibilidad de madera, una industria forestal enorme, una necesidad brutal de construir rápido y en volumen, y regiones enteras donde el clima hacía muy atractivo un sistema ligero con buen aislamiento térmico. En cambio, en Latinoamérica se consolidó otra historia: mano de obra acostumbrada a la mampostería, tradición de obra húmeda, bloc, tabique, concreto, castillos, dalas y una percepción muy fuerte de que una vivienda buena tiene que sentirse maciza. Entonces aquí no estamos comparando únicamente madera contra bloc. Estamos comparando dos maneras de entender la vivienda. Primero, aclaremos algo. Cuando hablamos de casas de madera en Estados Unidos, estamos hablando de un sistema constructivo llamado wood frame o estructura ligera de madera. Es un sistema basado en elementos repetitivos: montantes, soleras, vigas ligeras, paneles estructurales, conexiones, diafragmas y muros de corte. En otras palabras, no depende de levantar muros macizos pieza por pieza. Depende de ensamblar un sistema completo, ligero, ordenado y altamente estandarizado. Y esa palabra, estandarizado, es clave. Porque una vez que una industria domina un sistema repetitivo, ese sistema se vuelve más rápido, más predecible y más económico. Por eso en Estados Unidos, muchas casas pueden levantarse en tiempos que en Latinoamérica parecerían casi absurdos. No porque sea magia, sino porque el proceso está industrializado. Y aquí entramos a uno de los puntos más importantes de todos: el tiempo de ejecución. En gran parte de Latinoamérica seguimos construyendo con lógica de obra húmeda: mortero, bloc, colados, cimbras, tiempos de fraguado, ranuras para instalaciones, resanes y acabados que dependen del secado. Todo eso consume tiempo, mucho tiempo. En cambio, la construcción ligera en madera cambia la lógica completa. Se arma el bastidor, se colocan paneles, se cierran muros, se integran instalaciones con mayor facilidad dentro del sistema y se avanza mucho más rápido. Y en construcción, el tiempo no solo es comodidad, el tiempo es dinero. Menos tiempo en obra significa menos costo financiero,
menos supervisión prolongada, menos retrasos, menos exposición a problemas de ejecución y una entrega mucho más rápida. Eso explica por qué un sistema así tuvo tanto éxito donde había necesidad de producir vivienda en masa. Si necesitas construir millones de casas, la velocidad deja de ser un lujo. Se vuelve estrategia. Pero la velocidad por sí sola no explica todo. Ahora vamos a la parte que más nos interesa como ingenieros. Muchísima gente cree que una casa de madera es automáticamente más débil que una de bloc o concreto. Pero esa comparación, hecha así, está mal planteada. Estructuralmente la conversación no se reduce a qué material se siente más duro si lo golpeas con la mano. La conversación real es sobre masa, rigidez, conexiones, ductilidad, disipación de energía y capacidad de deformarse sin colapso frágil. Y aquí los sistemas ligeros tienen una ventaja muy interesante. Pesan muchísimo menos. Y en sismo, menos masa normalmente significa menores fuerzas inerciales. Recordemos la idea básica. Fuerza igual a masa por aceleración. Si disminuyes la masa, disminuyes parte de la demanda sísmica que debe resistir el sistema. Eso no vuelve perfecto al wood frame, pero sí le da una ventaja inicial muy importante. Además, un sistema wood frame bien diseñado trabaja con muros de corte y diafragmas que distribuyen las cargas laterales de manera eficiente. Y aquí aparece una palabra que vale oro: ductilidad. La ductilidad es la capacidad de deformarse sin fallar de manera súbita y frágil. Y en un sismo, eso puede marcar la diferencia entre daño reparable y colapso peligroso. Por eso, aunque desde fuera una casa ligera se sienta menos impresionante que una de mampostería, desde el punto de vista sísmico puede comportarse sorprendentemente bien si está bien detallada, bien conectada y bien ejecutada. Aquí el punto clave no es decir que la madera es mejor que el concreto en términos absolutos. Eso sería simplificar demasiado. El punto correcto es este. Una estructura ligera y dúctil, bien diseñada, puede tener un desempeño excelente. Y una estructura pesada, mal diseñada o mal ejecutada, puede fallar de forma mucho más peligrosa. Así que una de las primeras lecciones de este video es esta. La solidez percibida no siempre coincide con el desempeño estructural real. Ahora bien, tampoco quiero romantizar el sistema, porque si algo ha hecho que mucha gente desconfíe de las casas de madera, es justamente lo que se siente al habitarlas. El ruido. Ese comentario de «se escucha todo» no salió de la nada. Puede ser real. Y la razón es que una casa de estructura ligera, si no está especialmente diseñada para desempeño acústico, puede transmitir más sonido que una construcción masiva. La masa ayuda a bloquear ciertas frecuencias. Por eso un muro de mampostería o de concreto, por simple densidad, suele tener una ventaja natural frente al sonido aéreo. En cambio, una estructura ligera necesita más estrategia para lograr un buen confort acústico. Aislamiento dentro de cavidades, capas adicionales, sellos, separación de elementos, control de vibraciones en pisos y detalles de plafón. O sea, el problema no es la madera por sí sola. El problema es que si alguien prioriza velocidad y costo por encima del confort acústico, el usuario lo va a sentir. Y aquí hay una lección interesante. El wood frame puede ser muy eficiente, pero no te regala silencio. El silencio hay que diseñarlo. Eso nos lleva a una idea muy poderosa. Una vivienda no solo se evalúa por si aguanta o no aguanta, también se evalúa por cómo se vive. Cómo se siente térmicamente, cuánto ruido deja pasar, qué tan rápido se construye, qué tan fácil se modifica, cuánto cuesta mantenerla, cuánto cuesta producirla. Es decir, una casa es una suma de desempeños, no una sola cualidad. Y en Estados Unidos, durante décadas, el sistema ligero de madera ganó muchísimos puntos por velocidad, disponibilidad, costo y aislamiento térmico, aunque en algunos casos pudiera perder puntos en acústica si no se resolvía bien. Y aquí aparece algo clave que casi nunca se explica bien. El mismo sistema puede ser excelente en un clima y una mala idea si lo trasladas sin adaptación a otro. Ni la madera ni la mampostería son mejores en todos los climas. La madera estructural y los sistemas ligeros funcionan especialmente bien en climas fríos, templados, marinos y mixtos, donde el gran objetivo es construir rápido, aislar bien y controlar cuidadosamente la humedad dentro del muro. En esos contextos, el wood frame brilla porque permite incorporar fácilmente materiales aislantes en las cavidades, resolver envolventes eficientes y reducir consumo energético.
En una región con inviernos largos, eso es una ventaja enorme. En cambio, en climas muy húmedos o tropicales, la madera exige mucha más disciplina constructiva. Si la humedad queda atrapada, si la ventilación no está bien pensada o si las barreras no están bien colocadas, aumentan los riesgos de deterioro biológico, moho y pérdida de durabilidad. Por otro lado, la mampostería y los sistemas con mayor masa térmica pueden tener una ventaja interesante en climas cálidos secos o mixtos secos. ¿Por qué? Porque esa masa ayuda a amortiguar las oscilaciones térmicas y estabilizar la temperatura interior, sobre todo si el proyecto tiene buen sombreado y buena ventilación. Dicho simple, en climas fríos y templados, el boot frame suele destacar por velocidad y aislamiento. En climas cálidos secos, la masa térmica de la mampostería puede jugar a favor del confort. Y en climas muy húmedos, los sistemas ligeros pueden funcionar, sí, pero exigen mucho más cuidado en durabilidad, ventilación y manejo de humedad. Entonces, no se trata de decir madera buena, mampostería mala, o al revés. Se trata de reconocer que el clima cambia por completo la conversación. Entonces, si el sistema puede ser rápido, térmicamente eficiente y además puede funcionar bien estructuralmente, ¿por qué en Latinoamérica no se volvió dominante? Aquí entra uno de los factores más fuertes de todos: la durabilidad en nuestro contexto. Latinoamérica tiene regiones enteras con alta humedad, lluvias intensas, calor, plagas, termitas, mantenimiento irregular y una calidad de ejecución muy variable. Y una cosa es una casa de madera dentro de una industria madura, con tratamientos, barreras de humedad, ventilación correcta, detalles bien resueltos, inspección, mantenimiento y mano de obra especializada. Y otra muy distinta es intentar replicar eso en mercados donde la ejecución puede cambiar muchísimo entre una ciudad y otra, entre un contratista y otro, y entre un presupuesto y otro. El problema no es solo el material. El problema es el ecosistema completo que sostiene a ese material. La madera puede durar muchísimo tiempo si el sistema está bien diseñado y bien protegido. Pero si fallas en humedad, ventilación, sellos o control biológico, el deterioro puede acelerarse de una manera mucho más delicada que en sistemas minerales. Y en Latinoamérica eso pesa muchísimo. Porque aquí gran parte de la vivienda se construye pensando en una palabra muy simple: aguantar. No necesariamente en mantenimiento fino y constante. Y en esa lógica cultural, el bloque y el concreto tienen una ventaja inmediata. Además, hay otro terreno donde estas diferencias se sienten muchísimo en obra, aunque casi nadie lo menciona: las instalaciones. En una casa boot frame, los muros tienen cavidades internas, así que el paso de cableado eléctrico, tuberías hidráulicas y parte de las instalaciones sanitarias suele ser más directo, más limpio y más rápido durante la construcción. Puede rutear muchas cosas dentro del sistema sin tener que abrir ranuras, sin romper muro y sin generar tanto retrabajo. Eso acelera obra y también puede simplificar ciertas remodelaciones futuras. En cambio, en mampostería muchas veces hay que ranurar, perforar, resanar y volver a cerrar, lo que vuelve más lenta la instalación inicial y más invasiva cualquier modificación posterior. Ahora, esa ventaja del sistema ligero también trae su propia responsabilidad. Como muchas instalaciones quedan ocultas dentro del muro, el detalle de sellos, penetraciones y protección contra humedad tiene que estar muy bien resuelto, sobre todo en baños, cocinas y muros exteriores. En mantenimiento, una remodelación o un cambio de cableado puede ser más sencillo en un sistema ligero, pero también exige cuidado para no comprometer barreras, aislamientos o protecciones contra humedad. En mampostería, muchas personas sienten mayor robustez y aislamiento acústico, pero normalmente cualquier corrección posterior de tuberías o cableado se vuelve más sucia, más lenta y más invasiva. Y en lo pluvial hay un matiz muy importante. Ahí la diferencia no la define tanto el material del muro, sino que también están resueltos pendientes, bajantes, impermeabilización, remates y puntos de descarga. O sea, la lluvia castiga más a los malos detalles que al material por sí solo. Ahora hablemos de la mano de obra. Porque aquí está otra pieza fundamental del rompecabezas. En construcción no gana el sistema que suena mejor en Internet.
Gana el sistema que una región sabe ejecutar bien, a gran escala y con costos razonables. En Estados Unidos existe una cultura técnica completa alrededor del wood frame. Hay aserraderos, madera clasificada, conectores, clavos, paneles, manuales, códigos, cuadrillas capacitadas y una cadena de suministro afinada. Eso hace que el sistema tenga sentido económico y operativo. En cambio, en Latinoamérica la mano de obra dominante se formó alrededor de la albañilería, la cimbra, el acero de refuerzo, los colados, los repellados y la obra húmeda. Cambiar de sistema no es simplemente cambiar de material. Es cambiar capacitación, herramientas, logística, tolerancias, supervisión y hasta la forma en que se corrigen errores en obra. Y cualquier sistema que requiera mucha precisión, pero se ejecute dentro de una cultura de improvisación, sufre muchísimo. Por eso copiar el material sin copiar la cadena de conocimiento casi siempre termina mal. Otro punto fundamental es la disponibilidad del recurso. Estados Unidos desarrolló su vivienda ligera dentro de una historia fuertemente ligada a una industria forestal enorme. Eso ayudó a que la madera estructural se integrara de forma natural a la vivienda. En Latinoamérica la situación es mucho más desigual. Hay países con potencial forestal muy importante y otros donde la cadena para madera estructural clasificada no está tan madura o no tiene la misma escala para vivienda masiva. Eso no significa que Latinoamérica no pueda construir en madera. Claro que puede. Pero una cosa es que exista la posibilidad y otra muy distinta es que ya exista una adopción masiva, eficiente y confiable en todo el mercado. Aquí entra otro tema importantísimo: las normativas. A veces se dice que en Latinoamérica o en México no se construye en madera porque no hay normas. Y esa frase, dicha así, no es precisa. Sí existen normas relacionadas con madera estructural y productos derivados de la madera. El problema real no es que no exista nada en papel. El problema es que, para que un sistema escale de verdad, no basta con tener una norma publicada. Hace falta oferta estable, proyectistas familiarizados, supervisión adecuada, valuación aceptada, mano de obra entrenada, validación institucional y, sobre todo, confianza del mercado. La existencia de una norma es importante, pero no basta por sí sola para cambiar una cultura constructiva completa. Y ahora llegamos a un punto finísimo, pero clave: el crédito hipotecario. Mucha gente resume este tema diciendo que en Latinoamérica no entra crédito si construyes con madera. Y aunque esa frase tiene algo de fondo, dicha así es demasiado absoluta. Lo más preciso sería decir que el financiamiento masivo históricamente ha favorecido los sistemas que el mercado, los valuadores, los validadores y las instituciones consideran durables, verificables y técnicamente evaluables de manera clara. O sea, el problema de la madera en nuestra región no ha sido solamente estructural, también ha sido financiero e institucional. Si un sistema no entra fácilmente al lenguaje del crédito, de la evaluación, del seguro, de la validación técnica y de la confianza bancaria, le cuesta muchísimo escalar. Y eso es clave. Porque una tecnología puede funcionar muy bien desde la ingeniería, pero si no entra con naturalidad al sistema financiero, se queda limitada a nichos pequeños. En otras palabras, la vivienda no se masifica solo cuando aguanta. Se masifica cuando también se puede vender, financiar, valuar y repetir sin fricción. Pero quizá la parte más poderosa de todas es la cultura constructiva. La gente no compra solo ingeniería, compra confianza. En Latinoamérica, una gran parte del mercado asocia vivienda sólida con peso, espesor, bloc, concreto, sonido macizo y apariencia de permanencia. Esa percepción no siempre coincide con el mejor análisis técnico, pero sí coincide con cómo muchas familias interpretan el patrimonio. Y la vivienda aquí no es solo refugio, también es herencia, seguridad, ahorro y permanencia. Por eso la cultura pesa tanto. Porque aunque un ingeniero te explique perfectamente la ductilidad de un sistema ligero, mucha gente seguirá pensando algo muy sencillo. Sí, pero yo quiero algo recio. Y esa frase, por pequeña que parezca, mueve mercados enteros. Entonces, ¿qué sigue? ¿Significa esto que Latinoamérica nunca va a migrar hacia sistemas más ligeros o más industrializados? Yo creo que no. De hecho,
Creo que el futuro de la región no está en copiar exactamente la casa americana de madera, pero sí en adoptar cada vez más sistemas industrializados, construcción en seco, panelización, prefabricación y soluciones híbridas. Y aquí aparece un candidato muy interesante, el steel frame. ¿Por qué? Porque toma muchas virtudes del sistema ligero, como rapidez, menor peso, facilidad para instalaciones, precisión y menor desperdicio, pero conversa mejor con un mercado latinoamericano que suele confiar más en el acero galvanizado que en la madera como estructura principal. Eso no significa que el steel frame vaya a reemplazar mañana al block y al concreto. Ni cerca. Pero sí puede ir ganando terreno en ciertos segmentos donde la velocidad, la precisión y la industrialización empiecen a pesar más que la tradición. Entonces, después de todo esto, la respuesta a la pregunta inicial ya se ve mucho más clara. ¿Por qué en Estados Unidos construyen tantas casas de madera y en Latinoamérica no? No porque ellos construyan peor, no porque nosotros construyamos mejor, no porque la madera sea mala, y tampoco porque el block sea obsoleto. La realidad es mucho más profunda. Estados Unidos construyó un ecosistema completo alrededor de la vivienda ligera. Recurso disponible, industria consolidada, velocidad de producción, mano de obra especializada, reglamentos integrados, aceptación cultural, financiamiento y necesidad histórica de producir muchísimo en poco tiempo. Latinoamérica, en cambio, construyó su vivienda sobre otra base. Obra húmeda, concreto, mampostería, percepción de durabilidad, otra mano de obra, otra relación con el patrimonio y, en muchas zonas, un contexto donde la durabilidad y el mantenimiento se perciben de una manera distinta. Así que el tema nunca fue solamente madera contra block. El tema siempre fue qué sistema respondía mejor al contexto completo de cada sociedad. Y esa, para mí, es una de las cosas más fascinantes de la ingeniería. Entender que no se trata de enamorarte de un material, se trata de entender el problema completo. Clima, ruido, tiempo, masa, ductilidad, costos, mantenimiento, instalaciones, mano de obra, crédito, cultura y mercado. Todo al mismo tiempo. Porque una casa no gana solo por verse fuerte. Una casa gana cuando funciona bien dentro de la realidad donde va a existir. Ahora te quiero preguntar algo. Si mañana te ofrecieran una casa bien diseñada, bien calculada y bien ejecutada, ¿confiarías igual en? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video y quieres más contenido donde hablemos de construcción, ingeniería y diseño estructural de una forma clara, aterrizada y sin mitos, suscríbete, porque aquí vamos a seguir explicando cosas que mucha gente opina, pero pocos realmente entienden.